Hola, hola a todos, bienvenido. Soy Ariel Cruz Pizarro y hoy veremos un vuelo Buenos Aires-Santiago en Latam en invierno, cruzando las montañas de los Andes con vistas preciosas. Desde Aeroparque tenemos este entretenido episodio dando en avión. Lunes 11 de agosto de 2025, fui en remis a Aeroparque, el mismo caballero del remis que tomé en retiro cuando llegué en bus. Muy buena onda, y llegué a súper buena hora a Aeroparque, este aeropuerto más pequeño, a unos 2 kilómetros del centro, muy fácil de llegar. Por eso elegí el vuelo desde acá. Es mucho más práctico, más fácil de llegar y también más barato de ir que ir a Ezeiza. El vuelo en sí inicia después. Como llegué temprano, caminé por el aeropuerto viendo los paraderos de los buses de transporte público. Puede llegar en micro, hay varias líneas, aquí le dicen bondis o colectivos, y de todas, una que me quedó pendiente por viajar es la línea 8, y tiene un bus que conecta Aeroparque con el aeropuerto de Ezeiza, y son como 2 horas de viaje, una locura, pero se me hacía muy divertida la idea. En servicios más tradicionales, en el extremo de Aeroparque están los buses de Tienda León y Neo, que son servicios de buses pensados para venir al aeropuerto con las maletas y exclusivos para el aeropuerto. Y algunos tienen rutas que también conectan con Ezeiza, y esas demoran menos que la línea 8 que les conté antes. Además de los buses, hay dársenas o lugares para los taxis, hay espacios especiales para aplicaciones como Cabify, Didi, Uber, son súper fáciles de tomar y está regulado. Y ya en el aeropuerto como tal, trabajan varias aerolíneas, tanto para vuelos nacionales como vuelos internacionales. Aeroparque tiene de los dos. Yo fui al counter de LATAM, me atendieron súper bien, fui a despachar la maleta, no me demoré nada. Y ya en la pantalla ya aparecía mi vuelo, LA454 hacia Santiago de Chile. Desde el segundo piso había vistas del Río de la Plata, eso es el Río de la Plata, y se veían también los paraderos de micros que vimos antes. Yo me fui a almorzar el Club de la Milanesa. No hay muchas opciones, pero estaba buena, fue lo mejorcito. Un pan con queso, jamón y milanesa de vacuno. La milanesa es un clásico de Buenos Aires. Es para salvarse, pero estaba bueno. Y con carnet de identidad, más la tarjeta de embarque, hice el proceso de seguridad, chequeo con escáner, el control de migraciones, y era con unas maquinitas. Escaneaban el documento de identidad, la tarjeta de embarque, reconocimiento facial, huella dactilar, muchas cosas. Yo iba siguiendo mi avión por Flight Radar 24 y me di cuenta que venía atrasado. El avión iba a llegar más tarde a Buenos Aires y nosotros saldríamos más tarde. Justo por WhatsApp, LATAM nos escribió que el vuelo se reprogramaba. El aeropuerto tiene varios puestos de carga con enchufes argentinos, otros con puertos USB. Y acá solamente funcionan aviones de un solo pasillo. Lo más grande que puedes ver aquí es el Airbus A321. Como tenía para un muy buen rato, sobre todo con el avión retrasado, me fui a sentar a una de las zonas que tenía vista de los aviones, porque no en todas las puertas de embarque tienes vista. Y me quedé tomando fotos, grabando los aviones que iban pasando, mirando. Había una buena variedad, cosas interesantes. La mayoría a esa hora eran vuelos internacionales a Brasil, a Río de Janeiro, y también me tocó ver varios vuelos nacionales propios de Argentina. Es bien entretenido ver aviones, me parece una de las partes encantadoras de estos viajes. Por eso también se los comparto aquí, aunque no es el vuelo propiamente tal, pero es divertido mirar, relajarse así y ver los distintos aviones, los colores, los destinos. Es entretenido. Y por fin llegó mi avión, el A320 de LATAM, retrasado desde Santiago. Buenos Aires tiene 2 aeropuertos principales. Nuestro vuelo de hoy, LA454, es Aeroparque Santiago de Chile en unas 2 horas. Mi puerta de embarque era la 19. No tenemos vista hacia los aviones aquí, está tapado.
y tenían que llamarnos. El embarque está dividido por grupos, yo tengo el grupo 3. Dentro del pasillo tuvimos vistas privilegiadas de este Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas. Llegó desde Tucumán con desembarque por escaleras. En este vuelo mi asiento es el 5F, ventana, en la categoría LATAM+, que son asientos con más espacio. Y todo un gusto poder cruzar la cordillera así y en este avión. Las primeras 5 filas de estos aviones LATAM tienen mucho espacio. Son asientos VIP más generosos. Tenemos puertos USB y enchufe de carga, un estuche para guardar cosas. Aquí está cargando mi celular con el puerto USB. También tenemos la clásica mesa que podemos desplegar. La cabecera de asiento es ajustable y tipo alada en los costados. Arriba tenemos luces de lectura y salida de aire acondicionado. Al costado tenemos botón de reclinación. Y esto es la vista de asiento de adelante con la reclinación. Es chiquitita. Arriba tenemos los espacios para equipajes de mano y hay una separación dentro del avión. Las primeras 3 filas son Premium Economy, que después les van a poner las cortinas. Ya estoy volviendo a casa. Siempre es lindo estar en Buenos Aires. Un gran abrazo, Argentina. Ese avión que vemos venía llegando de Lima. Este avión tiene 8 salidas de emergencia, 2 en el sector delantero, section of the cabin. Un sistema de iluminación de emergencia le guiará hacia las salidas localizadas. Esos son buses de intercargo, varios Metal Park. Y aquí unas personas tomaban fotos de avión y nos veían, pues. Nosotros veíamos el río en la calle y ellos nos veían a nosotros. Era una escena encantadora. Y ese es el tren Belgrano Norte. Qué bonito ver Buenos Aires desde Aeroparque, ver el Río de la Plata. Algo que siempre recuerdo fue aterrizar en Aeroparque, que es precioso. Ver la ciudad como un manto interminable de luces. Enorme, enorme, enorme. Precioso, pero también intimidante. Tenía 18 años y volaba solito cuando vi todo eso. Por su seguridad, mantengan el cinturón de su asiento. El avión da una vuelta y vemos parte del Río de la Plata, de la zona de Tigre, donde hay unos paseos bien bonitos, unas navegaciones. Estamos volando por la parte norte de Buenos Aires. Y ahí nos dividieron, los pasajeros VIP y nosotros que no somos tan VIP. Estos aviones de LATAM tienen sistema de entretenimiento, LATAM Play. Mi celular está un poquito malo con esas líneas, nada grave. Y como ven, hay distintos tipos de contenidos que puedes ver en tu celular, en notebooks, en tablets, en lo que se pueda conectar a internet. Es un catálogo bien completo, aunque personalmente sigo prefiriendo las pantallas de entretenimiento que están en los asientos. LATAM tiene pantallas en los aviones grandes, Boeing 787, 767, pero en estos aviones de un solo pasillo solamente te ofrecen esta aplicación. Y como cosa que no había visto, ahora ofrecen WhatsApp gratis en el vuelo para miembros de LATAM.
y existen otros servicios para navegar por internet. Eso es algo que lleva algunos años. Fue un poco irónico, me compré este vuelo para ver las vistas, elegí el horario por las vistas, especialmente lo que veremos en la cordillera de los Andes, que quedó precioso, pero acá en esta parte del camino nos llegaba el sol y abajo estaba súper nublado, entonces se veía poco. La orientación del sol en la mañana se debería ver mejor, pero en invierno es difícil que no haya nubes en la mañana. Es un poco difícil ver bien. A ratos algo podíamos ver de abajo, sobre todo las lagunas de Apampa. Los tripulantes de cabina pasaron ofreciendo ya snack, podía ser café, té, agua mineral, bebidas, jugo. Yo pedí Coca-Cola normal y el snack era una barra de cereal de avena con chispas de chocolate. A mí me gustan estas barritas, estaba buena. Y lo otro es una bolsa de papas fritas Buca, una versión premium con sal de mar de Cahuil en Pichilemu. Las papas fritas estaban bien buenas, súper ricas, aunque también hay que decirlo, no es una colación muy sana. Hice una tabla con todos los vuelos Buenos Aires-Santiago de ese día, 17 vuelos en total, hay variedad de empresas y horarios, pero salvo IKLM, todos son aviones de un solo pasillo. IKLM es 787. Cuando compras en LATAM, existen las tarifas Basic, Light, Full y Premium Economy. Yo viajé en Full. En precio, este vuelo me costó 192.000 pesos chilenos, unos $200, con el equipaje de mano, equipaje de bodega, asientos LATAM más y los impuestos. Como cosa curiosa, mi idea era viajar en el KLM, que era más caro, pero falló el pago, y por eso compré este pasaje en el LATAM. Nuestro avión Charlie Charlie Bravo Alfa Bravo es un Airbus A320 del año 2010. Llegó a LAN, ahora a LATAM. Tenemos 174 asientos disponibles, 2 asientos premium con el asiento del medio sin ocupar, 12 asientos LATAM más y 150 asientos económicos. Y dentro de los aviones que vuelan en Chile, estos asientos LATAM más son de lo más espacioso que se ofrece actualmente en estos aviones de un solo pasillo. Un enorme agradecimiento a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a todos los que han comprado mis libros o editan libros conmigo. Gracias a ustedes puedo contarles todas estas aventuras. En el supermapa, donde están todos los videos del canal con su referencia geográfica, encontrarás este vuelo en Aeroparque Buenos Aires. Desde las alturas pudimos ver la ciudad de San Luis, que se distingue por los cerros que están en un costadito, no sé si los alcanzan a ver, y el vuelo es bien parecido a la ruta del bus. Pensar que hice todo el viaje en bus en la ida, y fue hermoso, una aventura muy bonita. Desde lo alto también en algún momento pudimos ver San Martín, y un poco más allá, al lado de San Martín en realidad, está la gran ciudad de Mendoza. Y eso significa que nos queda poco para lo más entretenido de este vuelo. Abajito, eso es el embalse Potrerillos. Y el bus también pasa por ahí, pero nosotros pasamos de noche y no se pudo ver. Mira qué hermosura. De a poco aparece la nieve. Qué emocionante es ver esto en invierno así. Somos tan privilegiados en este tiempo. Aviones, cámaras fotográficas o celulares a precios accesibles. Es un placer viajar y ver todas estas cosas tan bonitas. Un placer. Por ahí abajo va la ruta del bus y el río Mendoza. Y algo se ve. Esa montaña alta que sobresale es el Monte Aconcagua. 6.960 metros sobre el nivel del mar. La montaña más alta de América y la tenemos ahí. ¡Oh!
Ahora que vamos bajando se ve mejor, pero qué hermoso. Para eso me senté en este lado, se ve muy bonito. ¡Stop! Mira, mira, mira. Se ve chiquita, pero esa es la laguna del Inca del lado chileno. ¡Qué bonito! Y ahí está Portillo también. El lado chileno está súper nevadito. Y cómo no, antes de viajar a Buenos Aires, una semana antes de este vuelo, tuvimos un temporal con mucha lluvia en Santiago y nieve en las montañas, nevó hasta en el desierto de Atacama. Fue muy hermoso y por eso también quería volar. Me topé con una de las mejores fechas para ver los Andes con nieve, yo creo que en la década. Esto de verdad que es súper bonito, de las mejores versiones que se pueden hacer de este viaje. Muy afortunado. Las personas del lado viajaban con conexión a Madrid, el atraso no les venía muy bien a ellos, pero quedaron contentos viendo un poco de los majestuosos Andes con nieve. Ya en Chile, el avión dejaba las montañas para entrar al Valle Central, lleno de viñedos, de campos, de muchos cultivos agrícolas. Como es invierno y hemos tenido lluvias, y estamos ya en agosto, todo está colorido, bonito. Queda menos para la primavera y de a poco van a ir floreciendo las cosas y poniéndose más y más verde y más bonito. El Cerro del Roble tenía nieve, algunas montañas de la cordillera de la costa estaban nevadas, el avión también en sus ventanas delataba algo del frío. Y otra cosa linda de este vuelo es la vista del atardecer. En el horizonte, ese horizonte que se ve, ese reflejo que se ve amarillo es el mar. Estamos viendo el mar. Vimos la montaña y ahora estamos viendo el mar. Esto es mágico. Ese es el humedal de Batuco. En el tren del recuerdo a Limache pasamos por ahí. Y entre nubes y smog vamos llegando a la ciudad de Santiago de Chile. Tremenda aventura. Gracias por elegir volar con LATAM. Para su seguridad les solicitamos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones se apague. Abran con cuidado los compartimentos superiores, ya que el equipaje pudo haberse movido durante el vuelo, y teniendo la precaución de retirarlo utilizando ambas manos. El correspondiente presentando su tarjeta de embarque en el control de seguridad. Si su conexión es un vuelo nacional, primero deben realizar check. If your next connection is a domestic flight, you must first go through immigration, collect your baggage, go through customs, return your bags to the connection counter and go to Terminal 1. Aterrizamos en el Terminal 2 de Santiago. Ahora toca la otra odisea, que es llegar a la casa. Lo primero fue dejar el YoyaFly y pasar a tener mi teléfono con el plan normal de Chile. El aeropuerto nuevo es bonito, pero hay que caminar demasiado. Es una queja que tengo que hacerla. Hay unos trámites que hay que hacer. Con el QR pude llenar el formulario del SAC, de que no traigo nada vegetal ni animal. Por mientras, vemos un avión de Delta que después volaba a Atlanta, y también pasó uno de los buses de Centropuerto. Caminamos hasta pasar a la policía de investigaciones, hacer migraciones, ir a recibir las maletas, después pasar el SAC, a aduanas. 35 minutos me demoré en todo, pero yo lo sentí como 1 o 2 horas. Es largo. Se siente largo.
Ya después compré un boleto en Transvip, un transfer compartido, para ir a mi casita. Y ahí estuve 2 horas hasta que llegué. ¡Oh! Fue interminable. Me demoré más en el transfer que en el vuelo. En fin. Gracias por la sintonía, por disfrutar. Que Dios te bendiga mucho. Y ya nos veremos en más y más videos. Muchas gracias por tu visita y que estés muy bien. ¡Chau!